empezar a grabar entonces. Sí, porque esto después la idea es que esté disponible en YouTube. Esa es la... Bien. Presento entonces ahora al colega doctor Juan Diego Moya, Bedoya. Es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, es licenciado en filosofía por la Universidad de Costa Rica y también bachiller en filosofía por la misma casa de estudios. Sus áreas de especialidad son metafísica, filosofía moderna, filosofía de la religión. Tiene diversas publicaciones, libros, artículos, solo por mencionar algunas, del año 2010, Deidad y Universo, Precisiones exegéticas acerca de la cosmovisión bruniana, de la editorial Colección Pentacosio Medino, perdón, el año 2007, La agonía de la preternaturalidad, la confutación espinociana del milagro, de la editorial Arlequín. Uno más, el año 2010, Signo, Sentido y Nominado, Aproximaciones a la semántica filosófica de la temprana modernidad. Y entre los artículos, por mencionar solo algunos, del año 2000, del año 1996, la ontología espinociana de las modalidades entitativas. Bueno, ya sí, en realidad hay, hay diversos artículos que apuntan un poco a la discusión epistémica también en el ámbito de la religión. Muy contento de tenerlos con nosotros nuevamente, colega. La conferencia de hoy día versa sobre el agnosticismo y su aproximación a la filosofía de la religión. Em, el colega también me envió un texto que, bueno, que yo tengo a disposición en caso de que, entiendo yo, colega, que usted también ofrece la posibilidad de que si alguno quiera acceder a él en el futuro, que lo puedan solicitar. Sin más preámbulo, entonces, doctor Juan Diego Moya Bedoya, muchas gracias por estar con nosotros y le escuchamos. Rafael, ¿puedo compartir la pantalla? ¿Cabe la posibilidad de Sí, compartir? debería poder, sí, con la flecha de arriba que dice compartir, no sé si le aparece eso. No, creo que no. A ver, deme un segundo. Ujú, ujú. No, parece que no. Me aparece la opción de convertirlo en asistente, pero entiendo que eso no va a colaborar. Si, si gusta, por la situación emergente, me lo podría enviar al correo y lo voy compartiendo yo. Ah, muy bien, estupendo. Y disculpas por el problema tecnológico. No has de preocuparte. Ujú. Qué raro. Claro, tenía problemas para conectarse. Ahí vi su correo electrónico. Lo acabo de ver ahora. Muy bien, Rafael, los he enviado. Primeramente el pequeñito, el Ya, número perfecto, 2. El perfecto. número 2. Ya. Lo primero es, desde luego, un agradecimiento. Me siento muy honrado por esta generosísima invitación. Esta es mi primera conferencia de esta índole, de manera que me siento profundamente agradecido con ustedes, muy gentiles. A continuación, una precisión que considero muy importante. Mi formación es una formación en
en historia de la filosofía. Es una formación muy convencional. Durante muchos años me he ocupado de la historia de la filosofía moderna. Me considero un historiador exegético o bien un historiador de las ideas, con propensión hacia el tratamiento racionalmente reconstructivo de los problemas o de los sistemas de pensamiento. Me ocupo de la filosofía de la religión, sin embargo, no me considero un experto en esta disciplina. No estoy plenamente familiarizado con los debates contemporáneos a propósito de una pluralidad de temas o de problemas, en forma tal que suelo formular estas advertencias antes de ofrecer conferencias o lecciones a propósito de la filosofía de la religión. He decidido ocuparme del agnosticismo. Procederé. El agnosticismo es o bien filosófico o bien no filosófico. Un agnosticismo no filosófico es, por ejemplo, el literario. Esto es aquel agnosticismo que se limita a ser un motivo inspirador de un texto literario, por ejemplo, un relato breve. Pienso en este momento en un ejemplo memorable, a saber, aquel que aflora en Decamerón. Jornada primera, relato tercero, el de Filomena, acerca de las tres religiones abrahámicas. El sultán kurdo de Egipto y Siria, Saladino, tiende una acechanza a un discreto y opulento judío alejandrino, Melquisedec, quien a la pregunta acerca de cuál de las tres leyes abrahámicas es verdadera, respondió negativamente mediante una hermosísima historieta, la de los tres anillos. Un padre notablemente acaudalado, quien tenía tres hijos, a los cuales amaba con idéntica intensidad, tenía un anillo de portentosa belleza. Cada uno de los hijos ansiaba el anillo, signo de quién sería el legítimo heredero del padre, y el padre no pudo adoptar una decisión fundamentada, presumiblemente porque no tenía una razón suficiente para la elección, en forma tal que resolvió el problema ordenando a un prodigioso artesano, concretamente a un orfebre, que forjase dos anillos aparentemente indiscernibles, salvo en el respecto numérico, del primero y mutuamente indiscernibles. A continuación, el texto en lengua italiana y finalmente la traducción. Y viniendo la muerte, secretamente dio el suyo a cada uno de los hijos, los cuales, después de la muerte del padre, queriendo cada uno ocupar la heredad y el honor, y negándolo el uno al otro como testimonio de con razón deberá ser aquello, cada uno mostró su anillo, y encontraron los anillos tan similares el uno al otro que no podía averiguarse cuál fuese el verdadero, en forma tal que la cuestión de quién fuese el verdadero heredero del Padre permaneció irresuelta y aún lo está. Y así os digo, Señor mío, de las tres leyes dadas por Dios Padre a los tres pueblos, de las cuales propusiste la cuestión, que cada uno cree tener y constituir directamente la heredad, la verdadera ley y los mandamientos de Dios Padre, pero la cuestión de cuál la tenga y la constituya, como la cuestión de los anillos, aún está pendiente de solución. La parábola de los tres anillos es un motivo tradicional, observación de Elena Dzeva, autora de las notas a la edición que he consultado, ambivalente, el cual puede interpretarse como una declaración de escepticismo religioso, el primer interpretans, o sea, de agnosticismo, según el sentido propio de la filosofía de la religión.
o como una exhortación, en esta medida como un acto parenético de habla a la tolerancia, el segundo inter paritans. Lessing reprodujo este motivo literario en su Natán el Sabio. La brillante nota de Elena Tseva concluye soberbiamente. La parábola sirve como arma en el diálogo entre dos sutiles ingenios, diálogo en el cual, aquí está lo imprevisto, la justa entre dos egoísmos se transforma en justa entre dos generosidades y es coronada con la amistad, la virtud hija de la inteligencia. He aquí un motivo característico de Boccaccio. Hasta aquí el primer texto, Rafael. A continuación, el de Ok, mayor extensión, muy gentil. no hay problema. No lo tenía abierto. Deme un segundo. ¿Desde la primera página? Desde la primera página. Desde luego haré una selección de Ok, páginas. No pretendo atormentarlos con la lectura de todo el documento. ahí está. Muy bien. Lo primero es hacer observar que este texto se ha dedicado a mi asistente, Luis Ángel Mesa. Muy bien, el presente documento contiene una cartografía del agnosticismo. El título es, por cierto, El agnosticismo desde el punto de vista de la filosofía de la religión. ¿Cuál es el objetivo específico de esta indagación? Plasmar esa cartografía, la cual se pretende informativa y esmerada. No es uno de mis objetivos establecer hasta qué punto es el agnosticismo una posición rectamente fundamentada. Esta dimensión normativa de la coaestio es ajena al texto que propongo a la benévola lectora, al benévolo lector. Mi texto se limita a enunciar lo que habría de acontecer epistemológicamente siempre que el agnosticismo fuese una tesis verdadera en relación con las proposiciones Dios existe y Dios no existe. A. La factibilidad de la cartografía es un presupuesto de mi indagación. El producto final evidencia aquella, o sea, la factibilidad. Otro presupuesto, no menos relevante que el anterior de mi indagación, es B. La utilidad del análisis de los conceptos para responder a las preguntas de naturaleza socrática. Principiaré el texto formulando una advertencia. Me limitaré a describir el agnosticismo desde el punto de vista de nuestra disciplina. El objeto material de mi indagación no es sino el siguiente: cualquier agnosticismo. El objeto formal motivo u objeto conceptual de mi investigación es el enfoque propio de la filosofía de la religión. El objetivo formal terminativo no es sino el agnosticismo, concebido como una orientación filosófica a propósito de la religión, o sea, una orientación existente en la filosofía de la religión. No me ocuparé sino tangencialmente de la corrección o no corrección del agnosticismo. En esta medida mi contribución será antes que todo descriptiva, o mejor aún aclaratoria, no evaluativa, respecto de los méritos o los deméritos del agnosticismo. En principio, el agnosticismo concierne al desconocimiento de Dios. El substantivo, el cual es en castellano un neologismo helenista, o sea, un helenismo, significa antes que todo el desconocimiento de Dios. El desconocimiento puede decirse ora relativamente al ser de la existencia, ora relativamente al ser de la esencia. El primer desconocimiento no es otro que el agnosticismo de la existencia. El segundo, el agnosticismo de la esencia. Expresiones que adeudo al doctor Ángel González Álvarez, un español fallecido hace muchos años.
El padre Malebranche, quien vivió en el siglo XVII y en los albores del siglo XVIII, probablemente han leído algún texto de este pensador cartesiano. A guisa de ejemplo, abrazó el agnosticismo de la existencia en relación con la res extensa. Agnosticismo de la existencia siempre que hagamos abstracción de esa fuente de conocimiento que son las sagradas escrituras del judaísmo, o de esa fuente de conocimiento que son las sagradas escrituras del cristianismo, y el agnosticismo de la esencia en relación con la res cogitans, que es la mente humana. Así conceptuado, el agnosticismo es indiferenciable del escepticismo, el cual es una tesis de la epistemología con arreglo a la cual no conocemos. Si adoptamos un cierto concepto de escepticismo, entonces el término escepticismo es un antónimo de dogmatismo, esto es, el término denotativo de la tesis según la cual podemos conocer. El barón de Montesquieu, incomparable autor de las consideraciones sobre la grandeza y decadencia de los romanos, adoptó en sus cartas persas el agnosticismo respecto de la esencia divina. La escueta teología natural contenida en las cartas concluye con una deliberada profesión de desconocimiento y con la reafirmación de los límites cognitivos del endeble intelecto humano, endeble para los pretenciosos ejercicios metafísicos. En conformidad con la epístola número 69 de esa espléndida novela epistolar, los filósofos teóricos que con mayor pertinencia han razonado acerca de Dios, quien es omnipotente, han atribuido a aquel tanto una perfección infinita e inmensa cuanto la soberanía. Poco más puede aseverarse con fundamento epistémico acerca de los divinos atributos. Los filósofos han tendido a apelar a las perfecciones humanas y han predicado de Dios con precipitación propiedades que mutuamente se excluyen. Dios carece, según Usbeck, la figura protagonista, de las propiedades que implican imperfección y límite. Dios parece delimitarse por sí mismo, en la medida en que es idéntico a su necesidad. En el inexhaurible fervor inquisitivo enumeré, en relación con la gnoseología de lo divino, las siguientes especies: el teísmo gnoseológico, el agnosticismo, el misticismo. El teísmo gnoseológico es por definición lo mismo que la tesis que afirma la existencia de a. Una capacidad humana para argumentar con plausibilidad racional en favor de la existencia de uno o múltiples entes divinos, y b. la de una capacidad humana para enunciar una multitud de proposiciones verdaderas acerca de los atributos de lo divino, tanto los de variedad entitativa cuanto los de variedad operativa. Reitero que en conformidad con la taxonomía de González Álvarez, el agnosticismo es un género con dos especies: el de la existencia, o sea, un agnosticismo ontológico, y el de la esencia, un agnosticismo respecto de los constituyentes de lo divino, mejor aún, los aspectos de lo divino, o las especies de lo divino. Con arreglo al agnosticismo de la existencia de lo divino, Dios existe, es humanamente indecidible, cuando menos pro statu isto, o sea, relativamente al estado presente del alma humana. Según el agnosticismo de la esencia de lo divino, la plausibilidad de los argumentos en favor de Dios existe, no es suficiente para la de los argumentos en favor de, por ejemplo, Dios es omnipotente, Dios es el gobernante providencial del universo, etc. Si el agnosticismo de la divina esencia es verdadero, entonces el agente cognoscente humano no puede, con legitimidad epistémica,
establecer la verdad de los enunciados atinentes a los atributos, ora entitativos, ora operativos de lo divino. Existen dos especies del agnosticismo de la divina esencia. La especie según la cual la nesciencia, esto es el desconocimiento, responde a la índole misteriosa de la divina esencia, la cual es inaccesible al intelecto humano, y la especie con arreglo a la cual la nesciencia responde a la imposibilidad de transitar con validez desde la experiencia humana hasta la divina naturaleza. De otra manera, el agnosticismo inmanentista. El primero es, por cierto, el trascendental. ¿Qué es el misterio? El misterio es idéntico por definición al contenido que por su esencia no puede ser humanamente aprehendido. Difiere del enigma, el cual es idéntico por definición al contenido que encubre el sentido que debería manifestar, según lo que planteó en ¿Qué es el agnosticismo? Enrique Tierno Galván, año 2000. El libro en realidad se publicó en el año 75, página número 60. Disculpen, el título es ¿Qué es ser agnóstico? Vayamos a la nota, la cual es muy importante. El término fue acuñado por Thomas Henry Huxley en 1869. Originalmente el naturalista británico decimonónico, quien se integró en la Metaphysical Society y se concebía en ella como un zorro sin cola, se representó su neologismo como una especie de chiste. Recurrió para acuñar su neologismo a la gnosis de la antigüedad griega, o sea, como lo sabemos muy bien, un movimiento sectario constituido por individuos que presumían de tener conocimiento acerca de lo sobrenatural, sin aducir en favor de su pretensión alguna justificación epistémica robusta. Él, en cambio, se autorrepresentaba como un agnóstico, es decir, un sin conocimiento, o mejor aún, un no conocedor, estipulando que si lo sobrenatural, aun cuando existiese, se ubica más allá del alcance del conocimiento humano, no podemos aseverar si existe o no existe, en forma tal que hemos de suspender el juicio. Debemos apelar relativamente a proposiciones como lo divino existe, lo sobrenatural existe, lo divino no existe, lo sobrenatural no existe, a la epogee de los escépticos o a la acatalepsia de los académicos. Hasta aquí la nota. Saltemos hasta la página inmediatamente posterior. Muy bien. Veamos. Temo que habré de molestarte, Rafael. Habremos de retroceder hasta la inmediatamente anterior, hasta la última línea de la inmediatamente anterior. No hay problema. Para eso estamos. Muy bien. Hice mención de que este es un neologismo acuñado en 1869 con el premeditado propósito de, ahora sí, significar lo que frecuentemente solemos entender en la contemporaneidad por el agnosticismo, esto es, la tesis en conformidad con la cual ignoramos si Dios existe o no existe. Un interpretans más demandante es este, la tesis según la cual ignoramos e ignoraremos si Dios existe o no existe, porque semejantes proposiciones se sitúan más allá de la esfera de lo humanamente decidible. A continuación, la expresión simbólica, con la cual desde luego no mortificaré. Una manera de expresar lo que acabo de enunciar.
Por conocer hemos de entender convencionalmente, soy consciente de la incompletud de esta definición aclaratoria, la creencia verdadera y fundamentada o justificada epistémicamente, o sea, la creencia verdadera asistida por razones epistémicas dignas de crédito, no desde luego por deleznables razones epistémicas. El agnosticismo fue enunciado claramente en la antigüedad griega por el sofista de Abdera Protágoras, quien admitió explícitamente que acerca de los dioses él no podía saber si existen o no, ni tampoco qué forma puedan tener. Hay muchos impedimentos para saberlo: la oscuridad de la materia y la brevedad de la vida humana. El agnosticismo referido en este texto corresponde al agnosticismo permanente en principio de Richard Dawkins, o mejor aún, al agnosticismo imparcial. Corresponde por añadidura a la posición 3 de la siguiente jerarquía de los teísmos y los ateísmos, jerarquía probabilística que le adeudo a Richard Dawkins. 0, el teísmo robusto sub 0, con arreglo al cual el grado de la probabilidad de que Dios exista es idéntico a 1. El teísmo robusto sub 1, según el cual la probabilidad de que Dios exista se aproxima al grado 1 de la probabilidad, o sea, la necesidad. La modalidad aquí referida es estadística, no alética, en forma tal que lo necesario así representado hace imperiosa la existencia en todo intervalo temporal, en forma tal que si X no existe en el intervalo temporal T, entonces X no es necesario. 2. El teísmo no robusto, en conformidad con el cual que Dios exista, posee un grado de probabilidad levemente superior al grado 0,5 de la probabilidad. 3. El agnosticismo imparcial, en conformidad con el cual la probabilidad de que Dios exista es idéntica a 0,50. Y la probabilidad de que Dios no exista es idéntica a 0,50. El referido agnosticismo es notoriamente un agnosticismo de la equipolencia. Kant, por cierto, adhirió a esta variedad del agnosticismo. También en la contemporaneidad, el teólogo suizo de lengua alemana, Hans Küng, en el sentido de que casa con la tesis de que el teísmo y el ateísmo son tesis equipolentes en cuanto a su grado de probabilidad en consideración de la evidencia, por ejemplo, la proposicional, de la cual disponemos para afirmar o negar la existencia de Dios. 4. El agnosticismo con propensión atea, o sea, con propensión hacia el ateísmo, con arreglo al cual el grado de la probabilidad de que Dios exista es menor que 0,50. Dawkins añadió el siguiente comentario, el cual considero muy poco explicativo, a favor de la sintonía profunda existente entre el escepticismo y el agnosticismo. No sé si Dios existe, aunque me inclino más a ser escéptico. La precisión de fondo es muy interesante porque si es verdadera, entonces existe una gama de agnosticismos en conformidad con la cual hay agnosticismos de derecha, propensos, por así decir, al teísmo, y agnosticismos de izquierda, propensos, por así decir, al ateísmo. Más aún, si se recurre a una cartografía de los agnosticismos, la cual contemple los afectos, una cartografía que he propuesto en otro lugar, entonces cabe precisar lo siguiente. Existe cuando menos, o puede existir cuando menos, un agnóstico que ama a Dios. Cabe pensar en Kenny, desde cuyo punto de vista un agnóstico podría, en una circunstancia existencialmente apremiante,
invocar sine contradictione a Dios. A ese agnóstico cabe denominarlo filoteo o proteo. Existen o pueden existir los agnósticos que no aman a Dios y tampoco lo odian. Pienso en este momento en el Filón Humeano de los diálogos sobre la religión natural y en Enrique Tierno Galván, el autor de ¿Qué es ser agnóstico? A semejante agnóstico puede denominárselo agnóstico estimativamente adiafórico o indiferente. Existen, cuando menos uno, o en su defecto podrían existir finalmente, los agnósticos que odian a Dios, los agnósticos misoteos o agnósticos antiteos. Conozco por familiarización a múltiples personas humanas que caen bajo este concepto, o sea, personas que respecto de la existencia o no existencia de Dios suspenden el juicio y sin embargo execrarían a Dios si éste existiese, o mejor aún, abominan del objeto intencional divino. Vayamos al número 5, el ateísmo factual, el cual es un ateísmo no robusto, según el cual la probabilidad de que Dios existe sea verdadera es mayor que 0 y muy próxima a 0. Y en último lugar, el ateísmo robusto, en conformidad con el cual sabemos que Dios no existe, es decir, tenemos la creencia verdadera y fundamentada de que Dios no existe. Una observación. El biólogo evolutivo inglés lo ha expresado de la siguiente manera. Sabemos que Dios no existe con la misma convicción con la cual Jung sabía, esto es, lo creía y no lo sabía, que Dios existe. Muy bien, saltaré por sobre esta observación polémica. La jerarquía de Dawkins puede ser enriquecida. Lo haré a inmediata continuación. He de añadir que su complejidad podría incrementarse mucho más por conducto de la incorporación de elementos de juicio que me son caros, por ejemplo, filoteísmo o proteísmo, teísmo adiafórico, ateísmo adiafórico, agnosticismo adiafórico y antiteísmo, etc. Recurro a las comillas dobles para significar que los susodichos elementos de juicio son conceptuales. En primer lugar, una única definición estipulativa. Sea n lo mismo que el grado de la probabilidad de la existencia de Dios, o sea, el grado de la probabilidad de Dios existe. A continuación, si se cree que n es lo mismo que 1, entonces se profesa el teísmo cabal. Esto es, el teísmo perfecto o teísmo en estado puro. Si se cree que n es mayor que 0,9 y n es menor que 1, entonces se profesa el teísmo parcial fuerte, o sea, el teísmo próximo al teísmo perfecto. De otra manera, cuasiteísmo. 3. Si se cree que n es mayor que 0,75 y que n es menor que 0,9, entonces se profesa el teísmo parcial débil sin propensión agnóstica, o sea, el teísmo no perfecto, no tendente al agnosticismo. En cuarto lugar, si se cree que n es mayor que 0,5 y que n es menor que 0,76, entonces se profesa el teísmo parcial débil con propensión agnóstica, o sea, el teísmo no perfecto tendente al agnosticismo. Si se cree que n es lo mismo que 0,5, entonces se profesa el agnosticismo cabal. De otra manera, el agnosticismo perfecto o agnosticismo en estado puro. 6. Si se cree que n es menor que 0,5 y que n es mayor que 0,24, entonces se profesa el ateísmo con propensión agnóstica, o sea, el ateísmo no perfecto tendente al agnosticismo. 7. Si se cree que n es menor que 0,25 y que n es mayor que 0,09,
entonces se profesa el ateísmo parcial débil, o sea, el ateísmo no perfecto, no tendente al agnosticismo. En penúltimo lugar, si se cree que n es menor que 0,1 y que n es mayor que 0, entonces se profesa el ateísmo parcial fuerte, o sea, el ateísmo próximo al ateísmo perfecto. De otra manera, cuasi-ateísmo. En último lugar, si se cree que n es idéntico a 0, entonces se profesa el ateísmo cabal, o sea, el ateísmo perfecto o ateísmo en estado puro. Las posibilidades combinatorias de los términos son cuantiosas. Cabe pensar, a guisa de ejemplo, en una agente situada en la primera franja, o sea, una ateísta cabal, la cual es sin embargo misotea, o en una agente ubicada en la novena franja, la cual es filotea, en el sentido de que ama al objeto intencional Dios, así como un lector apasionado ama a la infanta Carmesina o a Mina Harker. Cabe pensar asimismo, a guisa de ejemplo, en una agente situada en la sexta franja, la cual es indiferente respecto de la inexistencia de Dios. De otra manera, una atea con propensión agnóstica, la cual es por añadidura estimativamente adiafórica en lo atinente a la inexistencia de Dios. Muy bien. Saltemos sobre lo siguiente, Rafael. Saltemos sobre este párrafo porque de alguna manera sobreabunda en lo mismo. No, creo que estoy equivocado. Retrocedamos levemente. Sí, muy bien. Levemente, situémonos en la primera línea del párrafo. Sí, estaba equivocado. Disculpen. Muy bien. No se preocupe. Veamos alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Pueden las personas que deseen intervenir en cualquier momento. Si usted lo prefiere así, no hay ningún problema. En caso de que alguien tenga alguna consulta o comentario hasta el momento, podría hacerlo tanto por escrito en el chat como oralmente. ¿Alguien tiene alguna consulta o comentario? Puedo usar de la gentileza del auditorio y retirarme durante 30 segundos para servirme un café. Con Por permiso. favor, con plena confianza. Usted está en San José, ¿cierto, colega? Sí, Rafael, en un día lóbrego, un día muy oscuro. Sí, un día muy oscuro en la meseta central de Costa Rica. Vivimos en una meseta a Tuve la oportunidad 1.100 de estar metros por sobre allá. el nivel del mar. Precioso. Sandro levantó la mano. ¿Sandro? Sí, y se puede hacer una consulta, ¿cierto? ¿O no? ¿O Sí, dejamos para el disculpa. final? No, sí, podemos hacerla ahora. Quería Sí. aprovechar bueno, Sandro es estudiante del doctorado, es tesista del doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo. Quería presentarte brevemente, Sandro. Disculpa. Ya, ya. Gracias, profesor. Profesor Juan, a partir de estas distintas categorizaciones,
desde los términos teísmo, gnosticismo, ateísmo. Mi consulta es bien específica. Bueno, dentro el fenómeno de la teología negativa me llama la atención porque desde esta categoría aparece como un fenómeno agnóstico dentro de un teísmo, de alguna manera. No sé si bajo esta categoría uno podría hacer una lectura así de que pueden haber agnosticismo, y eso es interesante, dentro de un teísmo también. Solo eso. Muchas gracias. Correcto, Sandra, me parece fascinante. Me interesa enormemente la teología apofática o teología negativa. Alguna vez me ocupé de ella de una manera un poquito de una manera metódica. Sí, en efecto, desde el punto de vista de esta peculiar cartografía, la teología apofática o teología negativa es una teología agnóstica. El agnosticismo correspondiente es un agnosticismo relativamente a la esencia, no relativamente a la existencia. Estupenda, estupenda intervención la de Sandro. Gracias, colega. Gracias, Sandro. Alejandro Bravo. Alejandro es estudiante de Magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas y actualmente también está desarrollando su tesis en la mención en filosofía. Alejandro. Sí, mi pregunta es más que nada para tener claridad respecto al término de ateísmo, si lo está considerando únicamente en términos de valor epistémico o si está considerando el hecho de que el ateísmo puede ser entendido como la posición en la que no le interesa si Dios existe o no, más allá de que pueda ser cierto o falso, si no importa. ¿Puedo No sé si me nutrir un explico. poco? Alejandro, tú estás pensando en esta noción de... Es una pregunta que quería... Otra pregunta antes de que responda el colega. ¿Estás pensando como en una suerte de indiferencia epistémica? Claro, sí, exactamente. Disculpe, colega. Me parece fascinante. El tema me parece fascinante. Lo que Alejandro de una manera precisa ha enunciado es aquello que Enrique Tierno Galván, en ese libro minúsculo, es un opúsculo enjundiosísimo, ha denominado agnosticismo. El agnosticismo desde el punto de vista de la posición adoptada por Enrique Tierno Galván es algo así como la confortable residencia en el mundo. Una residencia confortable que hace enteramente ociosa la creencia en que Dios existe. Pero veamos, esta es la posición que adoptó Enrique Tierno Galván en ese apasionante opúsculo de 1975, desde cuyo punto de vista la persona agnóstica es la persona que no echa en falta a Dios. Su instalación en el mundo, más apropiadamente su instalación en la inmanencia, es una instalación confortable, la cual hace ociosa la invocación de Dios. El agnóstico desde este punto de vista no echa en falta a Dios. Mi enfoque, en cambio, es un enfoque de carácter epistémico. Ahora bien, he reconocido la posibilidad de que haya un ateísmo de carácter adiafórico, un ateísmo de carácter indiferente, el ateísmo de la persona que niega que Dios existe y por añadidura no echa en falta a Dios, no echa en falta esa constelación de valores que solemos asociar al término Dios. ¿Alguien más tiene alguna consulta o comentario? Gracias, Alejandro. Muchísimas Muchas gracias. gracias Muchas gracias. a ambos, a Sandro y a Alejandra. Muy bien, alguna vez, creo que proseguiré, formulé las siguientes precisiones, las cuales pueden complementar apropiadamente.
lo inmediatamente anterior, el agnosticismo conoce diversas especies. Una de ellas es más próxima al teísmo que al ateísmo, otra más próxima a este que a aquel. La primera es la que establece que porque no tenemos certidumbre respecto de la inexistencia de Dios, irracional es no invocar el auxilio de lo divino. Esta es la posición adoptada por Anthony Kenny en su texto autobiográfico. La segunda, en cambio, es la que, si bien es cierto que reconoce la imposibilidad de una demostración de la inexistencia de Dios, explícitamente reconoce la alta improbabilidad de que Dios existe sea verdadera. Lo anterior se afirma en consideración de la base evidencial disponible, la cual faculta para establecer la cuasi seguridad de la inexistencia de Dios. O sea, en consideración de la evidencia disponible, el grado de la probabilidad de que lo divino no exista es levemente superior a cero. Con arreglo a Dawkins, se equivoca el agnóstico que supone que no porque no haya una demostración ni una prueba empírica de la existencia de Dios, la probabilidad de Dios existe es equivalente con la de Dios no existe. Que no haya demostración ni prueba empírica algunas de cualquiera de los enunciados mutuamente opuestos acerca de la existencia o no existencia de Dios no implica que Dios existe y Dios no existe sean equidistantes de ambos extremos, los grados 0 y 1 de la probabilidad. Es decir, que la probabilidad de ambos enunciados sea, en consideración de la base evidencial disponible, idéntica a 0,50. De otra manera, una circunstancia de empate técnico. Según Dawkins, la evidencia empírica acopiada por los biólogos, por ejemplo, la pavorosa depredación existente en la naturaleza y la consideración metodológica de que apelar a un intelecto para explicar el orden y el equilibrio naturales es impropio, porque apelar a un intelecto para explicar esos explananda implica apelar a un X, la explicación del cual es más compleja que la explicación de aquellos explananda, son elementos de juicio que confieren a Dios no existe una alta probabilidad de verdad. De ahí la aseveración esgrimida por el biólogo evolutivo y neoateo británico de la cuasi seguridad de que Dios no exista. Vayamos a la nota número 5. Porque me parece importante precisar en qué consiste este fenómeno, a saber, el del neoateísmo, caracterizado por J.F. Ott en Dios y el Nuevo Ateísmo, de la siguiente manera. En conformidad con el nuevo ateísmo, aparte de la naturaleza, nada existe. O sea, el nuevo ateísmo es de carácter naturalista. En segundo lugar, la naturaleza es un ente por sí. En tercer lugar, el universo carece de un sentido global. Empero un agente como el humano puede, desde luego, conferir sentido a su vida. En cuarto lugar, solamente son de recibo las explicaciones que apelan con exclusividad a factores naturales, la referencia a los cuales debe efectuarse desde el marco conceptual de referencia de cuando menos una teoría científica acreditada. En quinto lugar, la pluralidad de las propiedades de los entes vivientes, incluida esa propiedad que es el intelecto humano, es explicable mediante recursos conceptuales evolucionistas de carácter darwiniano. En penúltimo lugar, la creencia en que Dios existe es la causa de una plétora de males, o bien morales o bien físicos, por razón de lo cual debe ser impugnada. Y en último lugar, la moral y su fundamento son lógicamente independientes de la existencia de Dios. Más aún, los agentes morales suelen incrementar su moralidad en la medida en que prescinden de la creencia en la existencia de Dios.
En este respecto, el neoateísmo contemporáneo es plenamente sintónico con ateísmos clásicos, por ejemplo, el de Holbach, un alemán quien se estableció en París, vivió en el siglo XVIII. Regresaremos al texto principal. Añadiré esta consideración, la cual posee una raigambre humeana. Si las explicaciones naturales permiten, en principio, explicar todo aquello que amerita una explicación, cuando menos una explicación por conducto de leyes inclusivas, entonces invocar la existencia de una causa primera sobrenatural es explicativamente superfluo y por lo tanto irrazonable. Sin embargo, sí. Perdón, me estoy demorando mucho. No hace preocuparte, no hace preocuparte. Si tanto más probable es una explicación, cuanto más parsimoniosa es en el aspecto cualitativo, cuanto mejor se adecua a la evidencia empírica metódicamente recolectada, cuanto más consistente es en relación con las mejores teorías científicas existentes en el presente, cuanto menos recurre a la ruptura del orden natural, o sea, la ruptura de las pautas naturales de regularidad, cuanto menos invoca hipótesis ad hoc, en latín hipótesis ad hoc, que aminoran el contenido informativo de los constructos explicativos. Cuanto más explica con base en menor número de supuestos, entonces el estartonismo, de otra manera el naturalismo, el cual solamente apela a factores causales eficientes que son naturales y a leyes de cobertura, se reviste de una alta probabilidad. Mejor aún, el cuadro de inteligibilidad propuesto por el programa startoniano vehicula una alta probabilidad. Empero el startonismo y el teísmo son orientaciones mutuamente incompatibles porque no pueden verificarse en un mismo mundo lógicamente posible. Así pues, si la probabilidad relativamente a la evidencia empírica disponible del primero es alta, entonces baja es la del teísmo. Por lo tanto, baja es la probabilidad relativamente a la evidencia empírica disponible de que Dios existe sea una proposición verdadera. Sin embargo, todo sujeto benefactor epistémico ha de decantarse si la probabilidad de P es, en consideración de la base evidencial disponible, alta, y baja la denegación de P, en consideración de la base evidencial disponible, hacia P, no hacia la negación de P. Por consecuencia, aquel sujeto epistémico que se decanta en favor del startonismo es, a propósito de la existencia o no existencia de Dios, el genuino benefactor epistémico, o sea, aquel que observa en la medida en que conoce sus obligaciones de carácter epistémico. Antes de proseguir, precisaré lo que en lo sucesivo entenderé por Dios, o lo divino con mayúscula, o sea, el Dios relativamente al cual me representaré el agnosticismo. Por cierto, hago la precisión de que la primera aparición de Dios se escribe con mayúscula porque corresponde a la de un nombre propio. La segunda es una aparición con minúscula porque corresponde a un predicado sortario. Un ente real, en primer lugar, único en su género. En segundo lugar, eterno. En tercer lugar, infinito, el cual posee por añadidura los atributos de, en cuarto lugar, la omnipotencia. En quinto lugar, la omnisciencia. En sexto lugar, la moralidad perfecta. De otra manera, la infinita benevolencia, el cual, en séptimo lugar, produjo ex nihilo el universo y a continuación lo gobierna providencialmente.
De otra manera, Dios es lo mismo que el gobernante providencial del universo. Esta definición se asemeja notoriamente a las definiciones que en el siglo XVI se enarbolaron acerca de Dios. Tanto Juan de Valdés, quien vivió durante la primera mitad del siglo XVI, en su Diálogo de Doctrina Cristiana del año 1529, el mismo año en el cual abandonó la península ibérica y se estableció en Nápoles, cuanto Francisco Suárez, el autor de las incomparables disputaciones metafísicas. Suárez vivió durante la segunda mitad del siglo XVI y durante 17 años del siglo XVII. Primeramente, el testimonio de Valdés, hermano del secretario de epístolas latinas del emperador Carlos V, Alfonso de Valdés. Ambos eran humanistas, nacieron en Cuenca. Un ser eterno que ni jamás tuvo principio ni ha de tener fin. Escribió, por cierto, los Diálogos de Doctrina Cristiana del año 1529 en castellano, no en latín. Ni ha de tener fin, y que es tal que no hay cosa que en grandeza ni en sabiduría se le pueda igualar, el cual con solo su querer crió todas las cosas, así visibles como invisibles, y con su maravillosa sabiduría las rige y gobierna, con su suma bondad todas las apacienta y conserva, el cual también restituyó al linaje humano de la miseria en que por el pecado del primer hombre cayó. El último elemento es, desde luego, un elemento de carácter teológico dogmático. De otra manera y con idéntica elocuencia. Y pues esto es así, estad atentos y sabed que tenemos un Dios, el cual es sumamente bueno y la misma bondad, sumamente poderoso y la misma omnipotencia, el cual así como nunca tuvo principio, así jamás ha de tener fin. Este con su eterna sabiduría crió de no nada todas las cosas, y esto muy fácilmente porque su querer es hacer, y así en queriendo que se hiciesen fueron hechas. De esta manera crió el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos está, lo cual todo de continuo sustenta con su virtud, porque todo perecería si él no lo sustentase. La más austera, en el respecto estilístico, definición suareciana es la siguiente. Primeramente en latín, a continuación en castellano. Este nombre significa cierto ente nobilísimo, que supera todas las cosas restantes, y del cual dependen estas como del primer autor, al cual por consecuencia debe rendirse culto y venerarse como supremo numen, pues este es el concepto vulgar y cuasi primero que todos formamos respecto de Dios una vez escuchado el nombre de Dios. El nombre Dios, empleado en este lugar como un nombre propio, denota a un ente real nobilísimo, de otra manera, a un ente soberanamente perfecto, el cual supera en perfección a cualesquiera otros entes reales, cada uno de los cuales es entitativamente dependiente del primero. Lo anterior puede expresarse simbólicamente de esta manera, pero no los atormentaré con la simbolización. Así también satisface la condición conjuntiva de que ha de ser adorado y ha de ser venerado. O sea, para todo valor del rango de valores de Y, si Y es un ente personal y reflexivamente consciente, entonces X es titular de la obligación moral de reconocer la supremacía de A y de adorarlo. A continuación, la simbolización. Cabe también recurrir a la cartesiana, la cual figura en las meditaciones de filosofía primera, o sea, las meditaciones metafísicas. Meditación tercera, sobre Dios, el cual existe. Primeramente el texto en latín. Las meditaciones forman parte del 7º tomo de la edición que continúa considerándose canónica, la de Adam
Tannery, 1897-1909. 11 tomos. Por el nombre de Dios entiendo una cierta substancia infinita, independiente, sumamente inteligente, sumamente potente, y por la cual tanto yo mismo cuanto cualquier otro ente, si algún otro existe, cualquiera que exista, es creado. La meditación es, reitero, la meditación tercera. Pueden hallar el texto en la página número 45 de la edición canónica. Ha sido representado lo divino, o sea, si se presupone que lo divino es de esta manera, entonces lo divino es una persona, con mayor precisión. Si el concepto aludido de lo divino es certero, en el sentido de que se adecua a lo que lo divino es en sí mismo, entonces lo divino es una persona. La persona es un ente real con A, la capacidad para ejercer operaciones cognitivas superiores, por ejemplo, la teorización. De otra manera, un ente real con la capacidad para acometer empresas teóricas, es decir, ejercicios o actividades representacionales doxásticos, en conformidad con la definición de Manuel García Carpintero, y con B, la capacidad para acometer empresas prácticas, o sea, ejercicios o actividades representacionales con activos. En tercer lugar, susceptible en esta medida de ejercer la dirección de ajuste, representación mental objeto, y de ejercer la dirección de ajuste objeto, representación mental. Susceptible de ejercicios proyectivos, y en esta medida de proponerse proyectos, de agencia y de reconocerse responsable de una serie causativa incoada por él, titular en esta medida de lo que Leibniz en el siglo XVII denominó la espontaneidad del consultante, o sea, del agente deliberativo, la cual es libertad en la medida en que una tercera condición necesaria y no suficiente satisfecha, a saber, la indiferencia, concebida como contingencia, según el sentido lógico de contingencia, del término contingencia. El lugar textual figura en Ensayos de Teodicea, artículo número 302. En la contemporaneidad se concibe la personalidad como una propiedad altamente demandante, en el sentido de que su concepto posee una muy abundante intención lógica, condiciones disyuntivas para la cual son, entre otras, las siguientes: la conciencia. Desde luego, el Dios caracterizado previamente posee conciencia. En segundo lugar, la capacidad para experimentar placer o dolor. El Dios previamente referido posee la capacidad para experimentar un placer infinito, concebido como infinita alegría constante y eterna. No desde luego para experimentar placer físico, porque en principio no es un ente corpóreo, a menos de que, claro está, cuando menos una persona divina se encarne y confiera realidad a una unidad de variedad hipostática. Sin embargo, el presente es un tema propio de la teología dogmática, de, por ejemplo, el catolicismo, un tema del cual no puedo ocuparme con propiedad, no cuando menos en esta época de mi vida. No tengo los estudios necesarios para hacer eso en forma epistémicamente responsable. Tampoco los he cursado con antelación. En tercer lugar, la capacidad rememorativa de acontecimientos pretéritos. En cuarto lugar, la capacidad de expectativa relativamente a los acontecimientos futuros, puesto que el Dios previamente referido es omniscio y providente, o sea, gobernante del universo en atención no solamente de las leyes naturales, sino también de los individuos y de las circunstancias singulares, cuenta con esa capacidad. Cuando menos en conformidad con su concepto, cuenta con esa capacidad. En quinto lugar, la conciencia acerca del transcurso temporal
En principio, el Dios previamente referido posee esta conciencia en el sentido de que es consciente del aludido transcurso, aun cuando él no esté inmerso en el tiempo. Desde luego, soy consciente de que a propósito de que no esté inmerso en el tiempo se puede debatir apasionadamente. Una pluralidad de teóricos contemporáneos se ha decantado hacia la tesis de que lo divino se halla inmerso en el tiempo. Por ejemplo, los partidarios de una teología del proceso. A continuación, la propiedad de ser un yo continuo y consciente, construible a partir de estados mentales apropiadamente relacionados. La presente es inaplicable al Dios previamente referido porque no es un ente compuesto. La propiedad de ser un yo continuo y consciente, construible a partir de un ego puro, o sea, un ente real distinto de sus estados mentales, o sea, diferenciable de alguna manera de estos. La presente es aplicable al Dios previamente referido siempre que la constructibilidad se entienda según un sentido exclusivamente lógico. La capacidad de autoconciencia, o por expresarlo con el Leibniz de monadología, a percepción o conciencia reflexiva. En un 100% esta condición es satisfecha por el Dios previamente referido. La propiedad de tener estados mentales que involucran actitudes proposicionales. En un 100% esta condición es satisfecha por el Dios previamente referido. La capacidad para tener episodios de pensamiento, los cuales son intencionales. En un 100%, esta condición es satisfecha por el Dios previamente referido. La capacidad de razonamiento a la cual aludí previamente, esta condición es satisfecha por el Dios previamente mentado, siempre que la capacidad de razonamiento no presuponga la mutabilidad. La capacidad para la resolución de problemas, a la cual me referí con antelación en forma indirecta. En un 100% esta condición es satisfecha por el Dios previamente referido, genuino arquitecto elegante del universo, o de otra manera, artífice del mundo. La propiedad de la autonomía, a la cual me referí previamente, porque aludía a la agencia, o sea, a la capacidad para adoptar decisiones sobre la exclusiva base de la consideración de razones, o bien epistémicas o bien no epistémicas. Esta condición es holgadamente satisfecha por el Dios previamente mentado. La competencia lingüística. Esta condición es satisfecha solamente si se entiende como la aptitud para la plena intelección teórica de la competencia lingüística. Y en último lugar, la habilidad para interactuar socialmente. Esta condición es satisfecha por el Dios previamente mentado solamente si se entiende como la aptitud para la plena intelección teórica de la interacción social. Muy bien. El agnosticismo, el cual es un término relativo, en el sentido de que se dice relativamente a cierta constelación de creencias, por ejemplo, la constelación monoteísta de creencias, será entendido en relación con esa deidad, no con una deidad como Artemis, en relación con la cual se puede ser agnóstica o agnóstico. He de añadir que el teísmo y el ateísmo son tesis de la ontología de lo divino. El gnosticismo y el agnosticismo, tesis de la epistemología de lo divino. Ambas dicotomías excluyen un tertium quid, un tercer término. O sea, no existe un tercer término entre el teísmo y el ateísmo. Y no existe un tercer término entre el gnosticismo y el agnosticismo. Siempre que, me permito remarcar enfáticamente, el teísmo y su complemento conjuntista se entiendan exclusivamente como tesis ontológicas.
El gnóstico respecto de la existencia de lo divino reconoce que la existencia de lo divino es humanamente cognoscible. El agnóstico respecto de la existencia de lo divino lo niega. El gnóstico respecto de la esencia de lo divino reconoce que la esencia de lo divino es humanamente cognoscible. El agnóstico respecto de la esencia de lo divino lo niega. He aquí la correspondiente trama, más apropiadamente, la correspondiente matriz. Teísmo, disyunción ateísmo, su sede es ontológica. Gnosticismo, disyunción agnosticismo. El agnosticismo puede denominarse ateísmo negativo. De esa manera lo hizo Follou en su libro Dios existe. Cabe objetar contra Follou, empero, que el agnosticismo es claramente diferenciable del ateísmo negativo. O sea, estoy discrepando de la posición adoptada por Follou, toda vez que consta de dos omisiones, las cuales son mutuamente diferenciables. El ateísmo negativo, en cambio, de una única omisión. Con arreglo al agnosticismo, A, hemos de omitir la afirmación de Dios existe, y B, hemos de omitir la negación de Dios no existe. Disculpen, falta aquí el adverbio de negación. Debemos hacerlo en la medida en que tengamos el fundado y premeditado propósito de ser epistémicamente responsables, o por usar de otra expresión, epistémicamente benefactores, a saber, el de adecuar nuestra conducta cognitiva a las exigencias de la normatividad epistémica. En conformidad con el ateísmo, Dios existe es falsa y Dios no existe verdadera. Con el agnosticismo no robusto, ignoramos tanto la falsedad de Dios existe cuanto la verdad de Dios no existe, o la verdad de Dios existe y la falsedad de Dios no existe. Con el agnosticismo robusto, finalmente, ignoramos e ignoraremos tanto la falsedad de Dios existe o la verdad de Dios existe cuanto la verdad de Dios no existe o la falsedad de Dios no existe. Existe, sin embargo, una especie del ateísmo, la cual floreció en el siglo XX, denominada ateísmo semántico, según la cual Dios existe no es falsa, sino no verdadera. No es verdadera y no es falsa porque carece de significado, y la posesión de significado es una condición necesaria y no suficiente para la posesión de un valor veritativo. Si carece de significado, entonces es no significativa, esto es, un sinsentido, o una expresión lingüística carente de significado. Ahora bien, si Dios existe, carece de significado, y en esta medida es no verdadera y no falsa, entonces Dios no existe, carece de significado. Así pues, desde el punto de vista del ateísmo semántico, tanto Dios existe cuanto Dios no existe son no verdaderas, lo cual no implica que sean falsas. Epitomo lo anterior de la siguiente manera. En conformidad con el ateísmo semántico, Dios existe, una pseudoproposición, es no verdadera, y Dios no existe, una pseudoproposición no verdadera. Con el agnosticismo robusto, ignoramos tanto la verdad de Dios existe cuanto la verdad de Dios no existe. Con el agnosticismo robusto, finalmente, ignoramos e ignoraremos tanto la no verdad de Dios existe cuanto la no verdad de Dios no existe. El ateísmo semántico, me permito añadir, es una especificación de la tesis según la cual toda proposición metafísica es una proposición carente de sentido, en esta medida un no pensamiento. Las proposiciones de la teología natural pertenecen como elementos al conjunto de las proposiciones que componen la metafísica. La proposición metafísica no carece de sentido porque sea una tautología o una contradicción, sino porque su construcción implica la transgresión de cuando menos una de las reglas de formación de la sintaxis lógica del lenguaje. Con arreglo a una perspectiva como la caranapiana, la cual es metafísicamente escéptica de una manera radical,
en el sentido de que el escepticismo metametafísico caranapiano es aseverativo de la carencia cabal de significado de los enunciados metafísicos, cada uno de los cuales es un pseudoenunciado. Los enunciados metafísicos no son verdaderos porque a. El sentido del enunciado es una condición necesaria y no suficiente para la verdad del enunciado. Y c. No cometí aquí un error. La construcción de los enunciados metafísicos involucra la transgresión o mejor aún, la inobservancia de cuando menos una de las reglas que componen la sintaxis lógica del lenguaje, en forma tal que b. Los enunciados metafísicos carecen de sentido. Si bien es cierto que satisfacen todas las condiciones necesarias y conjuntamente suficientes que la gramática normativa convencional de las lenguas naturales exige para el sentido, no satisfacen todas las condiciones necesarias y conjuntamente suficientes que la sintaxis lógica del lenguaje exige para el sentido. La oración metafísica, por ejemplo, la nada nadea, es gramatical y sin embargo desprovista de sentido. Es en esta medida una oración pseudoproposicional, a secas un pseudoenunciado. Con arreglo al filósofo y lógico alemán, lo absoluto es omniamplectante, o sea, omniabarcante. Una oración que prima facie es aseverativa es un pseudoenunciado, porque a. Lo absoluto carece de significado. B. Si lo absoluto carece de significado, entonces la referida oración no posee un contenido proposicional. Finalmente, C. Si la referida oración no posee un contenido proposicional, entonces ella es un pseudoenunciado. Lo absoluto carece de significado porque el significado de las expresiones objetuales viene determinado por el criterio de su aplicación. Sin embargo, lo absoluto carece de un criterio de aplicación. Así pues, lo absoluto carece de significado, tanto como tago, en la medida en que no se hayan especificado las condiciones de la aplicación de tago. He de formular sobre la marcha una rectificación. En el caso que estoy... Dame un segundo, disculpe, colega. No hace preocuparte. En el caso que estoy examinando, o sea, la afirmación de la existencia de Dios, la carencia de significado obedece, según Carnap, no a la transgresión de las reglas de la sintaxis lógica, como acontece en Oscar es un número primo, sino al empleo de un pseudoconcepto, esto es, Dios o lo divino. Habida cuenta de que el enunciado consta compositivamente de un pseudoconcepto, el enunciado en su conjunto es una pseudoproposición. Según el sentido A de pseudoproposición, no según el sentido B de pseudoproposición. El agnosticismo, o bien, como a ustedes les parezca, podría detenerme porque, veamos, preparé un texto largo y no creo sensato ocuparse de... Ha estado muy interesante, yo no lo quería interrumpir, colega. Quizá podríamos a lo mejor cerrar con este párrafo que está y dar paso a lo mejor a consulta y comentario. Sí, efectivamente. ¿Te parece? Leo este párrafo y a Eso. continuación... Perfecto, perfecto. Aquí aflora nuevamente mi formación fundamental, o sea, la de historiador de las ideas. El agnosticismo es la variedad filosófica de la religión, del escepticismo. El escepticismo puede definirse como la tesis epistemológica según la cual no sabemos, ni siquiera que no sabemos. Así enunciado, el escepticismo parece ser autoderogatorio. Cuando menos es esto lo que creyó el Spinoza del Tratado sobre la reforma del entendimiento, desafortunadamente inconcluso, obra en la cual el autor del siglo XVII se refirió de manera muy poco obligante
a los escépticos como autómatas, absolutamente carentes de mente. De esa paradoja escapó el escepticismo académico de Arcesilao de Pitane y de Caraneades de Cirene, legatario, aludo al escepticismo académico, de la confesión agnoiológica de Sócrates de Atenas, o sea, la confesión según la cual solamente sé que no sé. Muchas gracias, colega. La verdad que ha estado muy interesante. Disculpe que haya que interrumpirlo porque en realidad veo que podríamos seguir profundizando por bastante más tiempo. Hay 40 páginas sobre el tema. Bueno, quisiera fundamentalmente agradecerle su erudición también, el modo como usted aterriza las fuentes. Yo creo que es súper valioso para aproximar las discusiones. Y bueno, y eso se llevó a cabo en todo lo que usted nos fue presentando, así que muchas gracias por eso, bueno, por todo en realidad. Em, Lamentablemente el tiempo es finito, entonces quisiera consultar si alguno de quienes todavía están presentes, bueno, les invito también en caso de que los temas comienzan a encender las cámaras o hacer alguna consulta o comentario, y, y eso, y con eso estaríamos, después de eso estaríamos cerrando. ¿Hay alguna consulta o comentario? Bueno, yo tengo una consulta o comentario. Em, Uno podría, y después Sandro. Em, una de las aristas que con la que me he encontrado en cierta bibliografía tiene relación con esta noción de humildad epistémica y que eventualmente, que sería una posición, digámoslo así, que en algún sentido una postura agnóstica podría usar como vía de reconocer, entre comillas, las limitaciones epistémicas humanas para poder acceder bueno, a una realidad divina. Y que en ese sentido, entonces, quizás incluso respondiendo a esa humildad epistémica, sería lo más aconsejable, por ejemplo, no comprometerse ni con no creer ni con creer. Pero claro, esa es una manera de interpretar la humildad epistémica, porque en todo lo que usted nos ha presentado, hay otras que entran a la discusión que yo creo que son igualmente relevantes, porque uno podría pensar incluso, o sea, lo que uno podría decir es que esta noción de humildad epistémica que estoy intentando compartir, que sería fundamentalmente entonces reconocer los límites conocentes de nosotros como seres finitos, pero sería difícil, por ejemplo, poder sostener que eso conduzca a consecuencias irracionales. Y parte de lo que usted nos presentaba podría ser las consecuencias irracionales de, a lo mejor, eventualmente no creer en Dios sin tener la certeza de que no existe. Esas son como las dos aristas que están ahí en la mesa. Entonces, para no extenderme mucho más, eh, no sé si usted se ha topado en alguna parte de sus investigaciones con esta noción de humildad epistémica, y hay paradojas también que están a la base de ella, y si considera que de alguna manera se pudiese sostener que el agnosticismo sería un tipo de humildad epistémica. Ese era un poco el nexo que Desde quería. luego, Rafael, desde luego, más aún, agradezco mucho este comentario, invaluable para mí. Creo que puedo enriquecer el texto desde el concepto de la humildad epistémica o de la modestia epistémica. Claro, claro. No por nada. Creo que Me parece un es una concepto lista interesante. fascinante, el de modestia epistémica. Hasta podría apelar a un concepto interesante, el de autocontención epistémica, el de Claro, autocontención propia de sujetos en principio moralmente responsables o epistémicamente responsables. Acabas claro, de sugerirme una multitud de conexiones entre conceptos. claro, porque lo interesante de eso sería que tampoco sería, digámoslo así, epistémicamente responsable sostener la no existencia. O sea, en ese punto sería una discusión un poco, bueno, pero también tiene sus límites esa discusión por la misma distinción que usted hizo entre la arista ontológica y la epistémica, que es súper relevante también, creo yo, para esclarecer la discusión. Para que no se entienda, por lo menos no inmediatamente, que incluso una postura atea, una postura agnóstica es por sí misma, digámoslo así,
una postura ontológica en el sentido fuerte del término. Como que entran en diálogo ahí, en tensión, la arista epistémica y ontológica de la discusión. Sandro, disculpa, tú habías levantado la mano. Ya, profe. Sí, gracias. Breve, está un poquito en relación a lo que había preguntado, pero en un sentido más extenso. Porque desde esta cartografía que nos ofrece el profesor, digamos, considerando que su presentación es una gran cartografía, digamos, con respecto al agnosticismo, y interesante las posibilidades de que exista, por ejemplo, como decía, una teología agnóstica. Y si yo miro, por ejemplo, la historia del cristianismo desde una perspectiva filosófica, y en las posiciones, por ejemplo, más fuertes de San Agustín, Santo Tomás, con respecto al conocimiento de Dios, finalmente uno podría decir, bueno, pareciera que el cristianismo, desde esa perspectiva filosófica, se mantiene siempre vinculado de alguna manera a cierto agnosticismo, porque nunca llega a proponer, o sea, un conocimiento unívoco de Dios. Quienes lo proponían en algún momento son cuestionados. Yo, por ejemplo, estudio el maestro Eckhart y es una de las posiciones de él, digamos. Incluso el recurso al conocimiento de Dios mediante la analogía manifiesta nuevamente en relación al concepto que ustedes decían, ¿cierto? Una autocontención epistémica, una humildad epistémica con respecto al conocimiento de Dios, que parece bien interesante, porque el agnosticismo, visto desde esa perspectiva, es un componente, pareciera, o está presente en la reflexión de estos pensadores o en la tradición cristiana, y siempre ha tenido un resguardo respecto a toda posición en la cual tuviéramos un conocimiento absoluto, directo y unívoco de Dios. Y eso me parece, digamos, bien interesante como una manera de entender también la posición, digamos, de la filosofía cristiana, de que es la teología finalmente la que va a proponer, digamos, que conocemos a Dios, pero en la vida futura, pero no en las condiciones, digamos, temporales, digamos, siempre el conocimiento certero de Dios van a proponer estos autores, digamos, va a ser en la vida posterior, digamos, que la teología va a venir a fundamentar eso, pero desde esa perspectiva filosófica es interesante porque el cristianismo no deja de estar vinculado de alguna manera con un agnosticismo epistemológico, me parece. No sé si el profesor de esa perspectiva histórica que él tiene me podrá, digamos, iluminar ahí. No, Sandro, me parece que no necesitas iluminación alguna. Este comentario patentiza que conoces estupendamente esta dimensión del cristianismo histórico. Sencillamente apruebo todo lo que has aseverado, me parece invaluable. Habría querido referirme a la posición adoptada por Maimónides, pero desde luego el tiempo se nos ha agotado. El Maimónides de la Guía de Perplejos 1.59. Y desde luego me habría encantado referirme a la posición adoptada por Santo Tomás de Aquino en cuanto al método por emplear relativamente al conocimiento teórico de lo divino, la célebre vía de la remoción de las imperfecciones, de lo cual Santo Tomás se ocupó en su Suma contra los Gentiles 1.14. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que has planteado, Sandro. Me parece un comentario espléndido. Bueno, podríamos dejar ahí abierta la posibilidad para que durante el segundo semestre tengamos la oportunidad de continuar este diálogo, que estuvo muy interesante. Gracias, Sandro. No, gracias al profesor también. Gracias. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o consulta. Yo le agradezco también porque hasta pasado el tiempo. Siempre suele pasar en todo caso, colega, ¿no? No es problema tampoco eso, de que las mismas conversaciones y las mismas presentaciones se extienda un poco más el tiempo de la conferencia. Reiterarle mis agradecimientos, agradecimientos desde el programa, desde el Centro de Investigación. Ha sido muy nutritivo y esperemos que esta sea un impulso para seguir colaborando entre nuestras universidades y entre nuestros programas. Muchas gracias, colega. Sería maravilloso. Les agradezco mucho su gentileza y les deseo lo mejor. Muchas Que las gracias. investigaciones de maestría y de doctorado marchen de la mejor manera. Que el programa sea muy fructífero en la producción de fuentes. Yo veo, por ejemplo, esto yo creo que abre una puerta que usted nos pueda colaborar en alguna instancia, a lo mejor en algún comité evaluador Sería magnífico. de tesis. Sería Estoy pensando magnífico, me encantaría. estoy pensando en voz alta, pero no está de más mencionar lo que son aristas de colaboración que podrían abrirse en un mediano plazo. Claro, claro.
claro. Cuenten conmigo, cuenten conmigo. Sería un placer. Y Muchas también gracias, un honor, profesor. también un honor, muy gentiles. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Y bueno, nos despedimos por ahora. Yo también tengo otra reunión ahora en otra sala de Teams. Mucho trabajo, mucho trabajo. Un abrazo, Bueno, profesor. Gracias encantado. Un muy buen nuevamente. día. Hasta pronto. Que esté muy bien.